la promesa celestial. Es el Hijo de María, quien la bendición traerá. ¿Cómo les va, queridos hermanos? Como cada sábado, desde la parroquia San Cayetano, venimos a compartir con ustedes todo lo que hemos visto y oído. Este es un mes muy especial, un mes de emociones espirituales y sociales. El domingo 1 de diciembre comenzamos la primera semana de Adviento. Adviento, tiempo de espera y esperanza, nos convoca con fuerza a preparar el camino al Señor, que se acerca a compartir historia y destino con todos nosotros. Este domingo 8 entraremos en la segunda semana de Adviento. Tenemos la feliz coincidencia de que el segundo domingo de Adviento esté presidida por la refulgente figura de la bienaventurada Virgen María en su Inmaculada Concepción. De ella siempre nos viene la misma invitación: haced lo que Él les diga. Hoy el Señor Jesucristo nos habla a través de ella, de su ser libre de todo mal, de su disponibilidad plena al proyecto del Padre, de la belleza, de la armonía, de la luminosidad que desprende su persona y que enciende en nuestra vida en gratitud, esperanza y coraje para no rendirse a los destructores destellos del mal y del maligno. Vivamos hoy muy atentos a la escucha de estos mensajes, al compromiso al que nos invita y al desbordante gozo que de ellos brotan. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. Lectura del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras, y se preguntaba por qué el saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un instante
cuánto amo yo tu palabra. Es un buen programa para nuestra tarea personal de vigilancia, de conversión, de lucha contra el mal. No podremos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestro espacio vital llenándolo de esperanza y del amor que nos viene del plan de Dios para toda la humanidad. María, de su Inmaculada Concepción, nos invita a estar atentos y a cambiar en nosotros mismos todas nuestras pretensiones al mal, envidias, celos, juicios, adicciones, desprecio y manipulación, extorsión a la vida del ser humano, distorsión de la verdad, convivencia con la injusticia, aparición de sutiles nuevas formas de esclavitud, generación de violencia y divisiones, increíbles guerras implacablemente destructivas, relativismo que nos confunde en la valoración de la realidad que nos rodea y de lo que nos constituye como humanos, y un largo etcétera que podríamos seguir enumerando. En cada lucha y en cada victoria contra el mal, en sus variadas manifestaciones, seguimos aplastando la cabeza de la astuta y maligna serpiente. Conscientes de que para el mal progrese, basta con las personas de bien, no hagamos nada por detenerlo. Vueltos nuestros ojos y corazón a nuestra Madre Inmaculada, nos dejamos interrogar por ella. ¿Qué mal debo acometer en mí mismo, en mi entorno familiar, social, laboral o estudiantil? ¿Qué signo de esperanza puedo y debo ofrecer para garantizar a quienes cruzan por mi vida que pese a todo, mañana será un día mejor y el último año será plenitud de vida y de amor?
queremos compartir con ustedes un breve cuento donde se refleja la ternura de la Virgen María, la rosa blanca. Traigo una rosa blanca para María. Junto a la pared reencalada de la sencilla casa de María crece un rosal que se resiste hasta en invierno a dejar de saludarnos con la alegría de sus capullos blancos. Mamá, qué suerte tienes. Nuestro rosal siempre tiene rosas. Claro, hijo, es que es un regalo de Dios. Ahora que vas siendo mayor, te voy a contar su historia. Una mañana, tempranito, después de que todos los ruiseñores estrenaran la mañana con sus cantos y las flores se lavasen la cara con el rocío, me puse a hacer mi alabanza al Creador por todo lo que nos envuelve. Aquel día se me inundaban los ojos y el corazón cuando repetía: a ti, gloria y alabanza por los siglos. Miré a la ventana que da al amanecer y me pareció que el sol se empeñaba más por entrar. Volví a repetir con fuerza: el sol que gobierna el día. Y en aquel mismo instante me dijo: María, qué suerte tienes. Dios me manda a decirte que te quiere más que a todo lo que ha salido de sus manos. Me quedé tan parada que hasta me parecía que el corazón ya no latía. Y seguí escuchando. Vas a ser madre, pero madre de Dios, porque quiere quedarse entre nosotros. Me acerqué a la ventana para mirar al sol. Sentí que sus rayos me penetraban hasta las entrañas, y cuando cerré los ojos, el sol me dijo: no tengas miedo, verás cómo puedes, y para recordarte que Dios es fiel a su palabra, el rosal que cuidas con tanto esmero no dejará de echar rosas blancas ni en invierno. Contesté: amén, que sea lo que Dios quiera. Mamá, ¿por qué solo sabe decir sí? Igual que los capullitos blancos. Traigo una rosa blanca para María, para María, para María. Es una rosa suave y sin espinas, y sin espinas, y sin espinas, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad. Traigo una rosa roja para María, para María, para María. Como ella
pasado quedó y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor. Traigo una rosa blanca para María, para María, para María. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. Mateo va a compartir con ustedes la oración a nuestra Santísima Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Niño Dios, que naciste en Belén, hoy te quiero ofrecer mi corazón. Niño Dios, tu pesebre quiero ser, y aunque digno yo no soy, te quiero recibir. Misas en la parroquia San Cayetano a las 10 de la mañana los domingos y 20 horas. Villa Belgrano los días sábados, 20 horas. Es Navidad, cada vez que permitimos a Jesús amar a los demás a través de nosotros. Arriba los corazones, cerca está la salvación. Ya está en marcha la campaña de Navidad hasta el 22 de diciembre 2024. Acerca tu donación en Cáritas San Cayetano todos los días de 16 a 19 horas. En las misas habrá canastos identificados. Comunicate con nosotros y pasamos a retirar tu donación. 3774-4684-28. 3774-4684-28. Gracias a tu colaboración haremos posible que más de 50 familias tengan en la mesa alimentos para compartir esta Nochebuena. Somos lo que damos. Somos amor. Y si no encuentras un lugar, aquí puedes nacer. Te quiero adorar. Ven a nacer en mí, Jesús. Con la bendición de Dios y el acompañamiento de María Santísima, nos reencontramos el fin de semana que viene. Como aquella noche en que el cielo se abrió, ven a nacer en mí, Jesús. Como aquella noche en que todo cambió.
Ven Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que todo cambió. Niño Dios. Niño Dios, que naciste en Belén, hoy te quiero ofrecer mi corazón. Niño Dios, tu pesebre quiero ser, y aunque digno yo no soy, te quiero recibir. Y si no encuentras un lugar, aquí puedes nacer, te quiero adorar. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que todo cambió. Niño Dios, hoy te quiero agradecer por traer tu salvación a este pecador. Niño Dios, tan humilde y eres rey, tan pequeño y eres Dios, te quiero recibir. Y si no encuentras un lugar, aquí puedes nacer. Desde muy temprano hasta que te acostas,
LP25. LP25. Radio Guaraní. Encontrarte en cualquier lugar para disfrutar. La radio, juntos la radio. AM 970. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. El senador Cuader y su secretaria deberán esperar hasta abril de 2025 para tener certezas sobre su situación judicial. El fiscal del caso, Alcide Jiménez Zorrilla, confirmó que recolectar las pruebas demandará 6 meses. Advirtió que el proceso está en estado incipiente y la celeridad de la investigación dependerá de las informaciones requeridas a través de asuntos internacionales. Beneficiaron a una de las acusadas en el caso Loan Penny, el nene de 5 años desaparecido en junio pasado. La jueza del caso, Cristina Poser Penso, le otorgó prisión domiciliaria a Mónica Millapi, quien lo había pedido para cuidar a sus hijos menores. Se espera que la familia de Loan apele contra la medida. Atención usuarios del ferrocarril Roca, el servicio que une Plaza Constitución con La Plata está limitado durante este fin de semana hasta Villa Elisa, por obras de renovación de vías entre Citibel y la cabecera provincial. El lunes volverá a circular con normalidad. En Siria, los rebeldes avanzan sobre el régimen del presidente Bayar al-Assad. Las fuerzas de gobierno sirio perdieron el control de la provincia de Daraa en el sur del país, mientras buscan evitar una ofensiva opositora cerca de Damasco. Todo lo que pasa, todo el día. Exámenes.